título de mi seminario para esta ocasión es Evaluación de hongos entomopatógenos para el manejo de paratriosa en invernadero. Este es un trabajo que se está realizando en conjunto entre la Facultad de Agronomía de la Autónoma de Nuevo León y la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tengo como asesor principal al doctor Jorge Ariel Torres Castillo. Y bueno, el resto de los asesores son tanto de la Universidad Autónoma de Nuevo León como de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, el contenido para esta presentación es el marco teórico, donde hablaremos sobre la producción en invernaderos, Bactericera coquerelli o paratriosa, los hongos entomopatógenos para el manejo de este insecto plaga, el objetivo, las hipótesis, la justificación para este trabajo, las etapas en la que vamos de esta investigación, la metodología, en donde hablaremos sobre dónde se localizó este experimento, cómo se estableció la cría de Bactericera coquerelli, qué hongos entomopatógenos se utilizaron, el cultivo de Capsicum, la aplicación de estos hongos y el muestreo que se realizó para evaluar la mortalidad. Finalmente veremos los resultados y la discusión para pasar al calendario de actividades y las actividades extracurriculares. Entonces, para introducirnos un poco en el tema, actualmente la producción en invernaderos ha ido en incremento, esto principalmente porque dentro de las diversas ventajas que se tiene es que podemos tener un control del medio edafoclimático y como les menciono ha ido en aumento esta tendencia y en algunos países como España pueden estar dedicados el 99% de la superficie a este tipo de cultivos protegidos. En el caso de nuestro país tenemos 20.000 hectáreas dedicadas a este tipo de cultivos protegidos y dentro de los cultivos protegidos 12.000 hectáreas están dentro de invernaderos. En invernaderos generalmente lo que se produce son cultivos de alto valor comercial, como es el caso del chile, que está dentro de los 5 primeros cultivos que están bajo condiciones protegidas. En el caso de San Luis Potosí se cuentan actualmente con 233 unidades de cultivos protegidos. Y bueno, así como para los cultivos tenemos todas las condiciones climáticas adecuadas, también lo tenemos para las plagas. Entonces, pues es una desventaja en cierta manera. Y bueno, Bactericera coquerelli es un insecto que es capaz de formar grandes colonias en Chile. Y dentro de otras características es que presenta una alta capacidad reproductiva, tiene una amplia distribución geográfica, posee un gran número de hospederos y ya sea plantas silvestres y cultivadas. Y bueno, dentro de lo más importante, ya estuvieron hablando el día de ayer acerca de la transmisión de enfermedades por este insecto y también ya se considera resistente a insecticidas en algunas poblaciones aquí en el estado de Nuevo León. Por ello se están buscando nuevas estrategias para el manejo de este insecto. Dentro de las estrategias es el control biológico y dentro del control biológico pues actualmente el uso de hongos entomopatógenos. Bueno, ¿por qué utilizar este tipo de microorganismos? Estos microorganismos son inocuos, pueden generar epizotias de manera natural, se encuentran distribuidos en todos los hábitats y pueden afectar tanto huevecillos, larvas, ninfas, pupas de adultos y la principal característica es la infección por contacto. A diferencia de otros microorganismos, no requieren ser ingeridos para poder actuar sobre el insecto. Entonces, se pueden utilizar de cierta manera como si fueran insecticidas de contacto. Hay un trabajo en donde se utilizó hongos entomopatógenos contra este insecto y bueno, de las especies que se utilizaron fueron Metarrhizium anisople, Bauberia bassiana, Lecanicilium lecani e Isaria fumosorosea, en donde obtuvieron mortalidades que van del 47 al 99%, utilizando concentraciones de 1 por 10 a la 6 a 1 por 10 a la 8. Entonces, por lo tanto, nosotros nos planteamos el siguiente objetivo, que fue evaluar el potencial de 4 cepas de hongos entomopatógenos, 2 cepas comerciales y 2 cepas provenientes del estado de Guanajuato para el manejo de Bactericera coquerelli presentes en cultivo de chile, Capsicum nanum, bajo condiciones de invernadero. La hipótesis fue que los hongos entomopatógenos actúan sobre insectos plaga, por lo tanto serán capaces de reducir la población de la paratriosa en un 50%. Bueno, ¿cuál es la justificación para este trabajo? Como les mencionaba, dentro de las condiciones que se pueden manipular en cultivos protegidos, obviamente están la temperatura y la humedad. La temperatura y la humedad tienen gran incidencia en el funcionamiento de los hongos entomopatógenos sobre los insectos plaga. Y entonces, bueno, nosotros podemos de esta manera darle las condiciones adecuadas a los hongos entomopatógenos y que actúen de una mejor manera. Dentro de las etapas de la investigación
Actualmente vamos en la etapa 3 y vamos cumpliendo con los tiempos que nos habíamos puesto desde cuando se inició el proyecto. Para la metodología, este trabajo se realizó en el laboratorio y en los invernaderos de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, ¿cómo se estableció la cría de este insecto? Para ello nosotros colectamos al menos 150 insectos en el estado adulto de Bactericera coquerelli en un cultivo de jitomate en la misma facultad. Estos fueron trasladados en botes de plástico, bueno, primeramente capturados con el uso de una red, colocados en botes de plástico y finalmente se llevaron al laboratorio para su reproducción. Aquí podemos ver las plantas de chile con las oviposturas y una vez que se tuvieron al menos 200 adultos, estos se liberaron en el cultivo de chile que nosotros habíamos previamente establecido. Y bueno, aquí podemos ver tanto los adultos en esta imagen como las ninfas dentro del cultivo de chile. Tuvimos una población homogénea dentro de todo el invernadero. Los hongos entomopatógenos que se utilizaron fue bacianil, que es la cepa de Beauveria baciana, la comercial, Beauveria baciana que se aisló a partir de una Chinche ligus, Metavich, que es la cepa comercial de Metarrhizium anisople, y Metarrhizium anisople, que es la MA25 en este caso, que fue aislada a partir de una gallina ciega. Para el cultivo de chile, bueno, se estableció bajo el sistema hidropónico, se realizaron las siembras y los trasplantes y la fertilización de acuerdo a este autor. Y bueno, el sustrato que se utilizó fue pitmoss, perlita y vermiculita a los porcentajes de 50 y 30 y 20%. Para el 17 de noviembre aproximadamente se realizó la liberación de adultos, esto es 2 meses aproximadamente antes de realizar la aplicación de los hongos entomopatógenos. Fue el tiempo considerado suficiente para que la población fuera homogénea dentro de todo el cultivo. Los tratamientos que se utilizaron fueron las 4 cepas de hongos entomopatógenos, el químico, en este caso imidacloprid, en testigo absoluto al que no se le aplicó nada. Fue un diseño en bloques al azar, aquí tenemos el croquis de los tratamientos con 4 repeticiones. Y bueno, aquí podemos observar un calentador porque tuvimos que mantener las condiciones más o menos a una temperatura de 25 grados. Para realizar la aplicación de los hongos entomopatógenos es todo un proceso porque primero se tuvieron que, obviamente, reproducir en una cantidad suficiente para poder aplicar la concentración deseada. Para ello se sembraron en extracto de levadura y extracto de sacarosa al 5%. Con este inóculo se inocularon las bolsas de arroz. Estas bolsas de arroz fueron previamente desinfectadas con cloro y un antibiótico y esterilizadas a 121 grados durante 30 minutos. Una vez que se inocularon, se llevaron al laboratorio a una cámara de incubación y se mantuvieron a 25 grados aproximadamente y un 70% de humedad. Cada tercer día se removían las bolsas para generar el crecimiento homogéneo de las cepas dentro del arroz. Una vez que ya teníamos todas las conidias producidas, se llevaron a cabo las soluciones a aplicar. En esto se colocó 500 mililitros de agua más un surfactante, se colocó el arroz para que se liberaran las conidias y bueno, se agitaron en una placa magnética. Y bueno, en el microscopio y utilizando una cámara de Neubauer o hematocitómetro se realizó el conteo de estas esporas y a la par se realizaron pruebas de viabilidad para saber qué porcentaje de estas esporas se encontraban viables o no y ajustar la concentración. Cuando ya teníamos la concentración que nosotros deseábamos, en este caso 1 por 10 a las 7 conidias por mililitro, se realizaron las aplicaciones sobre las plantas que iban a llevar ese tratamiento. Para ello se retiraban de los lugares en donde se tenían, se realizaba la aplicación, se dejaba que secaran y bueno, se regresaban a su lugar donde debían mantenerse. Se realizaron 3 aplicaciones, un día sí, un día no, de manera terciada. Para el muestreo, para nosotros poder evaluar la mortalidad, previamente se realizó un muestreo donde se contaron las hojas y se observaron si había insectos o no. Entonces se decidió que para que el muestreo fuera el adecuado se tomaron 5 hojas por planta y a cada una de estas hojas se le colocó una torunda de algodón y se colocaron las 5 bolsas por planta, las 5 hojas por planta dentro de una bolsa y una sanita humedecida para que estuvieran un porcentaje de humedad alto y observar si realmente la mortalidad que se produjo en las ninfas fue debido al
a la aplicación de los hongos entomopatógenos. Estos se mantuvieron a 25 grados centígrados y a 70% de humedad. Entonces, para ver los resultados y la discusión, en cuanto a la viabilidad, la germinación de las conidias de Metarrhizium anisople y Beauveria bassiana osciló entre valores del 88 al 100%. Ambas cepas de Metarrhizium anisople obtuvieron un valor promedio de 90%. Y bueno, para el caso de la cepa nativa de Beauveria bassiana tuvo un valor de 88% y la cepa comercial tuvo un valor de 100% de viabilidad. Bueno, la concentración que nosotros utilizamos, como les había mencionado, fue de 1 por 10 a la 7 conidias por mililitro. Y bueno, esto más o menos coincide con lo que se han visto por otros autores, en este caso el primer trabajo que les mencionaba, aunque ellos obtuvieron valores de viabilidad mayores al 95% en el caso de las cepas de Metarrhizium anisople. Bueno, en la micosis y cambio de color es interesante que en condiciones de invernadero no se encontraron ninfas o adultos micosados, o sea, no pudimos observar la esporulación. Sin embargo, las ninfas a las que se les aplicó Beauveria bassiana tomaron una coloración rosada en condiciones de invernadero. Entonces, bueno, aquí está una ninfa, esta otra, y un acercamiento para que podamos ver el cambio de color. En realidad la ninfa tiene una coloración naranja de manera normal y bueno, las que presentaban infección con Beauveria bassiana cambiaron a este tono de color. En el caso de las ninfas a las que se les aplicó Metarrhizium anisople se observaban desecadas, pero este síntoma pues no era realmente muy evidente. Y bueno, este cambio de color ha sido reportado en otros insectos como mosquitas blancas y el cílido del eucalipto. Y bueno, en condiciones de invernadero esto es muy importante porque generalmente no vamos a poder observar la esporulación, pero si podemos ver este cambio de color podemos decir que nuestro producto está funcionando, entonces es interesante. Y bueno, ya en condiciones de laboratorio, pues las cepas de Metarrhizium ya se observa un poquito mejor el micelio que está saliendo de las ninfas y bueno, Beauveria bassiana, tanto la cepa nativa como la cepa comercial, se observa claramente como se observan tanto las ninfas como algunas ninfas que llegaron al estado de adulto y posteriormente en adulto presentaron esta esporulación. Y bueno, también obviamente se observaron las ninfas de coloración rosada. Bueno, esta es la tabla más importante, en donde finalmente evaluamos ya la mortalidad. Podemos observar que el tratamiento que tuvo mejores resultados pues fue la cepa comercial de Beauveria bassiana con 47.66% de mortalidad. Y bueno, le siguen la cepa nativa de Beauveria bassiana, la cepa comercial de Metarrhizium y la cepa nativa de Metarrhizium. Y bueno, aquí tenemos al testigo con 6.2% de mortalidad y al químico. Y bueno, es importante reseñalar que en cuanto a ninfas totales no se observó diferencia significativa entre tratamientos, lo cual quiere decir que la población sí fue realmente homogénea dentro de todo el invernadero. Y bueno, comparando estos resultados con otros trabajos, les mencionaba que solo existía este trabajo en donde se evaluó en cultivo de chile a estos dos mismos tipos de hongos entomopatógenos y bueno, obtenían mortalidades que iban del 85 al 95%, sin embargo observemos que la concentración que ellos utilizaron fue de 1 por 10 a la 8, que es mayor a la que nosotros utilizamos. Y bueno, otros trabajos donde se ha observado un éxito al utilizar los hongos entomopatógenos, pues está en lechuga y pepino, utilizando Beauveria bassiana y Phaseolomyces fumosoroseus. En este caso fue para el control de mosquitas blancas, pero la concentración que utilizaron es muchísimo más alta, que va de 1.43 por 10 a la 13 a 5 por 10 a la 43, y bueno, la mortalidad va del 40 al 90%, recordando, nosotros obtuvimos mortalidades mayores al 45% con una concentración que es prácticamente la mitad de lo que ellos están utilizando. Y bueno, el manejo con hongos entomopatógenos no es exclusivo para insectos, también se han utilizado para ácaros, en este caso fue en cultivo de tomate con Beauveria bassiana, para el control de Tetranymchus urtice, y bueno, una concentración de 1 por 10 a la 8 y una mortalidad del 97%. Y bueno, aquí viene el calendario de actividades en donde sí estamos cumpliendo con los tiempos que nos habíamos establecido en un principio de la investigación, algo de bibliografía. Y pues no sé si existan preguntas. ¿Preguntas para Fabiola? César. Nada más, ¿por qué seleccionaste el ingrediente de imidacloprid?
Porque actualmente es el que más se utiliza para el manejo de este insecto. ¿Algo más? El doctor Rigoberto Vázquez. Doctor Rodríguez. Fabiola, yo sé que pues tú dominas el tema y que tienes muy buen control de los detalles. No sé por qué tu objetivo no coincide mucho en lo que pones en la transparencia con en la redacción. En la redacción. Okay. Y tu hipótesis, cuál fue tu hipótesis también, y tus conclusiones de esa secuencia que tanto insistimos en metodología de la investigación, mantener las palabras claves y la secuencia que se debe llevar. Entonces no nos quisiste mostrar tus conclusiones. Sí, las conclusiones bueno, se me pasaron decirlas tal vez verbalmente, pero en este caso pues se logró un control del 47%, o bueno, de 47% de mortalidad con la cepa de B09. O sea, si realmente funcionan, quizá para lograr mortalidades mucho mayores se tendría que elevar un poco la concentración, en este caso. A eso me refería. Sí. Doctor Rodríguez. Quizás, Fabiola, me confundí, discúlpame. Estabas hablando del control en invernadero y después nos hablaste del control en laboratorio. No. Por las fotografías donde muestro invernadero y laboratorio, ¿estas dos? Sí, ahí es el laboratorio. Lo que pasa es que, como les mencionaba en la metodología para realizar el conteo y que efectivamente demostrar que esas ninfas murieron debido a los hongos, a la aplicación de los hongos entomopatógenos, nos llevamos esas hojas que estaban de las plantas que estaban en invernadero para darle la condición adecuada al hongo entomopatógeno, que esta esporulara, y nosotros realmente viéramos si había sido la mortalidad debido a la aplicación de los hongos o por otras causas. Pero la mortalidad en realidad se está evaluando de las hojas que se aplicaron, de las plantas a las que se les aplicó los hongos en condiciones de invernadero. Sí, en ese caso, bueno, primero te felicito porque muchas veces hacemos los estudios de este tipo solamente ahí en el laboratorio con condiciones controladas, pero ya escalándolo a producción comercial es cuando vemos muchos que no funciona tal como lo vimos en el laboratorio. Entonces faltan muchos estudios ya en la aplicación real, porque ahí en el invernadero influyen otros factores como la humedad relativa, que es mucho más alta que en el invernadero, la temperatura si no está bien controlada, ventilación, etcétera. Entonces, ¿tienes datos de ese tipo de sobre humedad y temperatura? Humedad, temperatura en el... Sí, más o menos se mantuvo alrededor del 50 al 70% los valores de humedad, y la temperatura estuvo entre los 19 y los 35 grados aproximadamente. De casualidad no pusiste cajitas Petri para ver si las esporas que tú arrojabas caían allí y que te aseguraras que realmente eran viables? Bueno, eso se realizó, las pruebas de viabilidad se realizaron, es así, en laboratorio. Digo, a lo mejor sería interesante colocar las cajas Petri y ver si, pues, cómo se comportan ahí en invernadero. Sí, claro, para ver si se... Muy interesante. Doctor Valdés. Entendí bien. Usted dijo que distribuyó las unidades experimentales de acuerdo a un diseño de bloques al azar. ¿Sí, verdad? ¿Es correcto? Sí, de ¿Segura? bloques completamente al azar. Pues búsquese un buen asesor en diseños experimentales, porque lo hizo en condiciones controladas. El invernadero es en condiciones controladas. Y debería ser completamente al azar. Así es. Bueno, el detalle de por qué fue en bloques al azar, bueno, nosotros pensábamos que quizá en las zonas más cercanas a las ventanas igual y podía haber ciertos cambios. Digo, yo entiendo que en invernadero se supone que la condición natural es perfectamente igual para todo, sin embargo... No es cierto eso, tampoco. Eso fue lo que nosotros pensamos. Dentro de un invernadero hay condiciones ambientales diferentes. Por eso lo hicimos en bloques completamente bueno. al azar. Ok, sigo con mi consejo. ¿Sí?
¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Si no hay nada, gracias.